os damos la bienvenida a este encuentro juvenil. Espero y pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea de vuestro agrado. Para empezar esta jornada de hoy, empezaremos con una charla sobre la ciudadanía y participación con nuestro hermano Hussein Wariashi, que como conocemos es periodista y experto, y sin más, pues damos la palabra al hermano Hussein Wariashi, y gracias a todos por estar aquí a escuchar a nuestro hermano Hussein, que nos va a tratar de este tema. Gracias. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muchas gracias, hermana Dunia, por esta introducción tan amable, y les doy la bienvenida de nuevo. Y bueno, antes de empezar el tema, ha dejado una pregunta en el aire la hermana, y es por qué precisamente hablamos del tema de la participación, de la ciudadanía y de la participación. Y la respuesta creo que es evidente, porque la realidad lo exige. Es un tema que está siendo debatido en toda Europa, no solo en España, e incluso en el mundo islámico. Porque el concepto de ciudadanía, por desgracia, en el mundo árabe, en el mundo islámico y entre las comunidades, se puede decir que ha sido un concepto de las primeras generaciones de los musulmanes, pero que con el tiempo se ha transformado en una cultura de súbditos, de personas objeto y no sujeto, de personas pasivas, en donde la construcción social o donde las decisiones y las políticas las diseñan únicamente una élite, por no decir una persona, del gobierno, mientras que las personas no tenían más que acatar y obedecer. Y el nuevo concepto de ciudadanía, digo, es un concepto que estamos retomando de nuestras propias fuentes, pero también es porque nos lo exige la misma realidad. Porque cuando encontramos los problemas que tienen las comunidades musulmanas en toda Europa, encontramos que tienen que ver fundamentalmente con su condición de ciudadanos y también por su participación, que en este caso la no participación de los musulmanes en los asuntos públicos. Es decir, los musulmanes, por desgracia, hasta el momento, salvo una minoría insignificante, pero hasta el momento los musulmanes no se han integrado de tal forma que puedan participar en la construcción social de sus países, de sus sociedades, de forma positiva y sin complejos. Y una de las mayores razones es la propia mala concepción y mala interpretación del Islam, porque al creernos como comunidades musulmanas nos sentimos aparte y no nos identificamos con nuestras sociedades. Y luego, por una cultura que hemos heredado, porque los musulmanes es una realidad también hasta el momento, los musulmanes europeos somos la inmensa mayoría o inmigrantes o de origen inmigrante, lo cual muchos de los provenimos de países musulmanes en donde os decía que la cultura de la participación es muy escasa. Entonces, entre las razones culturales y la mala interpretación del Islam, dejan a los musulmanes como encadenados con muchas preguntas para poder, digamos, participar. Y sabemos muy bien de las innumerables fatuas que encadenan a los musulmanes, que les impiden desarrollarse y desarrollar su dimensión social, su dimensión solidaria, su dimensión política. Así que lo que ha originado esta realidad, esta mala concepción, ha originado conflictos graves de identidad. Es decir, así que vamos a empezar ahora con el diagnóstico. Cuando hablamos de la participación, la no participación, y hablamos de la ciudadanía, me gustaría antes ir a por la definición para que nos tengamos un poco claros los conceptos. Cuando hablamos de la identidad, y en este caso hablamos de la identidad islámica, los que hay aquí, aunque la inmensa mayoría son de origen marroquí, algunos son árabes, otros bereberes, otros no son de origen marroquí, son españoles nativos, otros son de la segunda generación. Lo que nos une es ser musulmanes, no nos une otro término. Por lo tanto, la dimensión fundamental por la que estamos aquí, de la que estamos hablando, es la dimensión religiosa, espiritual. Incluso cuando decimos religiosa, el Islam queda un poco reducido a la dimensión puramente espiritual o confesional, cuando sabemos todos que el Islam no se reduce a eso, no se reduce a la dimensión religiosa, no se reduce a la dimensión espiritual, sino que también tiene una dimensión muy importante, dimensión social, dimensión
política, dimensión económica, etc. Todas las demás facetas el Islam, digamos, las cubre. Cuando hablamos de la identidad nos referimos al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. Lo que nos distingue de los demás es el Islam. Claro, a algunos les distinguen más cosas. Uno es árabe, otro es bereber, otro es kurdo, otro es afgano, otro, etc. También son rasgos culturales, son rasgos étnicos que nos diferencian de la sociedad. Veremos qué importancia tienen estos rasgos para luego resolver el problema de la identidad, el problema identitario que sufren los musulmanes, insisto, no solo en España, sino en varios países y de forma muy acentuada en Francia, donde hay una reacción comunitarista muy fuerte a la discriminación que se ejerce desde los medios de comunicación, desde la política, desde la sociedad hacia la comunidad musulmana. Y luego, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de la cualidad de derecho de ciudadano, de un conjunto de ciudadanos de un pueblo o nación, o también un comportamiento. Y vamos al comportamiento de un ciudadano propio, de un buen y de una buena ciudadana. Y nos importan las tres dimensiones de la ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadano, ¿qué nos viene a la cabeza? Lo primero es ciudad, ¿no? Es alguien de la ciudad. Lo contrario, que también es cuando hablamos de ciudadano también viene del origen griego, citadis, ciudad, porque entonces Grecia tenía varios estados y eran estados-ciudad. Es decir, Atenas era un estado-ciudad, repúblicas, ciudades, Troya, Creta, etcétera, etcétera. ¿Sabéis cómo se llamaba el que no era ciudadano? Es decir, ciudadano es el que se interesa por los asuntos públicos, por su ciudad, por lo que está pasando y participa, etcétera. Es decir, la dimensión de la participación es inherente en la condición de ser ciudadano y ciudadana. Pero ¿sabéis lo que es lo contrario de ciudadano? Es, ¿quién dice? ¿Quién me lo va a decir? ¿El? Esclavo. Sí. El término de la persona, el término griego de la persona que no se interesa por los asuntos públicos es idiota. Sí, exactamente. Que luego con el tiempo ahora significa tonto, pero en origen idiota significa el que no se interesa por los asuntos públicos de la ciudad, para que veáis de dónde viene el origen de la palabra idiota. Por lo tanto, el musulmán es imposible que sea idiota, ¿no? No podemos ser idiotas ni permitirnoslo. Así que tenemos un conflicto de identidad. Muchos de nuestros jóvenes pues han heredado de sus padres que son marroquíes, que son argelinos, que son árabes, que son palestinos, que son afganos, etcétera, pero en realidad o no han nacido en esos países de origen, o si han nacido han venido muy temprano y conocen más de su realidad inmediata, donde han crecido, donde pues dominan el idioma y la cultura, sus amigos son españoles, etcétera, se sienten más españoles, pero tienen un complejo de decir yo soy español, porque creen que al decir yo soy español es como si fuera una traición a lo de ser de país de origen. Así que ahí viene el primer problema, digamos, respecto a la nacionalidad. Luego, respecto a la cultura. Muchos de nuestros jóvenes temen decir yo soy español de cultura, o catalán, o euskaldun, etcétera. ¿Por qué? Porque dice, si digo yo soy catalán o soy español, es como si dejara también de ser árabe o de ser musulmán, como si fueran contradictorios. Otro problema. Y también, evidentemente, el conflicto generacional, donde se ve realmente de que los hijos de origen inmigrante, e incluso los musulmanes jóvenes, respecto con sus padres, es ese conflicto de que no comparto todo lo que piensan mis padres, tanto si son musulmanes nativos, con sus padres no musulmanes, o también los jóvenes musulmanes de padres musulmanes pero de origen inmigrante. Ese conflicto generacional nos dice realmente de que las personas no pertenecen al 100% o no comparten al 100% el mundo de sus padres. Otro de los grandes problemas, justamente por esta indefinición de la identidad, es la falta de integración. Y cuando hablamos de integración no hablamos solo de integración exterior. No solo hablamos de que la persona hable el idioma, pues que conozca la cultura del país, que es también muy importante, es fundamental, que conozca la historia, sino hablamos incluso de una integración espiritual y psicológica, es decir, una
integración mental, que realmente las personas, y este es un problema que tiene nuestra juventud musulmana, pero también la sociedad mayoritaria, que es esa resistencia a creer que Luis, que Felipe, que María, que Carmen son como yo, somos del mismo país, somos conciudadanos y somos iguales que Muhammad, que Hassan, que Said, que Jamila, que Saida, etc. Entonces, ahí hace falta un ejercicio, lo cual vamos a ver luego en algunos ejemplos que nos van a resolver el problema de la identidad. Luego, otro de los problemas a nivel, como haciendo una especie de diagnóstico, es el fracaso muy mayoritario entre los jóvenes musulmanes. Habló del fracaso escolar, es decir, las cifras de las ciudades donde hay una fuerte presencia musulmana, me refiero a Ceuta, Melilla, Hospitalet de Llobregat, los índices, los porcentajes de fracaso entre los alumnos musulmanes, pero tengo que subrayar y decir y destacar, sobre todo de las comunidades magrebíes. Es decir, no es lo mismo hablar de la juventud musulmana de origen palestino, sirio, de origen de Oriente Medio, de origen español o europeo, que con las generaciones de jóvenes musulmanes oriundas del Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez. Los porcentajes son escalofriantes. Los datos del año 2008 del Hospitalet de Llobregat es que el 96% de los jóvenes marroquíes no pasan de la ESO. Es decir, prácticamente todos. Y luego tenemos a Ceuta y Melilla, que son ciudades de una presencia musulmana muy importante, que pasa del 50%, y son las dos ciudades que tienen los peores promedios de toda la Unión Europea. Eso ya os dice la situación en la que están un poco nuestros jóvenes. Luego también tenemos un problema cultural, que es una cultura un poco de bueno, deja pasar, o no importa, bueno, es decir, no tenemos la cultura de la exigencia, del esfuerzo, de dmir, ¿no? Eso es lo que decimos en marroquí. Falta, por desgracia, digamos, esa cultura de echarle ganas, voluntad a la vida, de sacar las mejores notas, de ser el mejor trabajador, de ser el mejor profesional, de ir desarrollando la vida de uno en unos valores de exigencia que nos recomienda el mismo profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que el mejor, Allah subhanahu wa ta'ala ama que cuando alguien hace algo que lo haga de la forma más perfecta, es decir, Allah yuhibbul ihsana fi kulli shay. Entonces, la cultura que hemos heredado de la pasividad, de lo mínimo, la cultura del mínimo, etcétera, que espiritualmente está bien, pero que materialmente está fatal. Es decir, espiritualmente en el sentido del qana'a, no en el sentido de que, bueno, ya que rezo mis 5 oraciones no hace falta hacer más. No, lo suyo es hacer mucho más, es esforzarse más, es ser lo mejor posible. Luego tenemos el entorno tampoco nos lo pone fácil a los jóvenes musulmanes y a las comunidades musulmanas en general, es decir, el entorno social, la cultura predominante no es muy comprensiva con los musulmanes ni da los pasos suficientes hacia la comprensión de los musulmanes. Los medios de comunicación, los políticos, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, la cultura en general, los ciudadanos en general, les cuesta, porque también es un poco la cultura de no me importa el vecino, no me importa lo que haya, me importa solo mi vida, que es una especie de cultura individualista predominante en Europa y que los musulmanes tenemos el deber de cambiar, pues no se hace lo suficiente para entendernos, para entender lo importante que es la espiritualidad para nosotros, qué importante es la oración para los musulmanes, qué importante es el Ramadán, qué importante es Dios y el profeta, la paz sea con él, en nuestras vidas, qué importante es el hijab, qué importante, todas estas cuestiones a nuestra sociedad secularizada le cuesta entender. Por lo tanto, es un entorno que nos exige mucho esfuerzo y, por desgracia, tengo que reconocer que hasta el momento, como mucho, apenas habríamos hecho el 5 o el 10% que se nos exige que deberíamos hacer para que nuestra sociedad nos entienda. No obstante, en contra de estos puntos negativos, también hay puntos muy positivos. Y el primero y el más importante es que vivimos en un espacio democrático abierto. Es decir, donde la pluralidad
donde la diversidad no está mal vista, sino más bien todo lo contrario. La riqueza política, social, ideológica, religiosa, etcétera, está muy bien vista. Entonces, al tener un espacio libre, abierto, lo que hace falta que es organizarse y trabajar. Nadie te impide ni formar partidos políticos, ni movimientos sociales, ni asociaciones. De hecho, estamos aquí reunidos, y siempre me gusta repetirlo y recordarlo, sin que nadie haya pedido una autorización a nadie. Ni al Ayuntamiento de Eugena, ni a su municipio, ni al Ministerio del Interior, ni a nadie. Este es un espacio de libertad, lo cual no se da en ningún país árabe. Es imposible que en un país árabe haya una reunión de jóvenes de todas partes y sin que promediara la policía, el servicio secreto y todo el aparato estatal para impedir que se haga, y solo se hace si hay una aceptación por parte del país de turno. Entonces, vemos esta gran diferencia y hay que aprovecharla porque es justamente el ambiente en el que puede el Islam avanzar y desarrollarse. Por ejemplo, los musulmanes, solo para recordaroslo a modo de recuerdo, los musulmanes hasta Sulh al-Hudaybiyah, hasta el pacto de Hudaybiyah, eran apenas 1.500 personas. Imaginaos, ¿eh? Es decir, el Islam ha empezado 18 años antes y apenas había entre 1.500 y 3.000 personas musulmanas. 18 años de da'wah. En 2 años de Sulh, en 2 años de tregua, ¿en cuánto se ha multiplicado el Islam? Solo en Fath Mecca, la gente que fue a la conquista de la Meca eran 10.000. Imaginaos, en 2 años se triplica el número de los musulmanes como mínimo. Y solo los musulmanes que fueron a la conquista. No hablamos de los musulmanes que se quedaron en Medina, que se quedaron en sus aldeas y en sus tribus. Entonces, es muy importante recalcar que el ambiente de la libertad es el ambiente natural del avance del Islam y no lo contrario, no el conflicto. Y como he dicho al principio, por desgracia, las interpretaciones que nos dicen que el musulmán no puede tratar con el no musulmán, que los no musulmanes son enemigos, que estos son estados kufar, que está mal integrarse, que no hay que tener amigos no musulmanes, etcétera, etcétera. Todas estas mentalidades, además de hablar de la prohibición de vivir en países de mayoría no musulmana, por desgracia esta cultura ha podido influir en muchas familias y muchas comunidades, y evidentemente los jóvenes también. Por lo tanto, pone una barrera psicológica y espiritual para que uno pueda desarrollar su vida a pesar del reconocimiento evidente de que los musulmanes viven en libertad y con sus derechos respetados. Esta es la realidad más o menos de la juventud musulmana europea y española de forma resumida. Y la pregunta es, oye, si yo me siento marroquí, me siento español, me siento catalán, me siento yo qué sé, ¿cómo lo puedo resolver? La respuesta está en el Corán el Karim, es que todas las personas son iguales. Da igual tu cultura, da igual porque cuando ponemos las barreras culturales, religiosas, étnicas, etcétera, lo que estamos haciendo es dividir entre personas y pueblos, o lo que es lo mismo, cuando dividimos lo que hacemos en realidad es poner una especie de categoría de quién es superior y quién es inferior. Y el Islam evidentemente te dice, todo el mundo es igual ante los ojos de Dios, todo el mundo. Por lo tanto, no tiene que haber que el color de tu piel, que tu cultura, etcétera, no puede ser ningún argumento para no tratar al otro como a ti mismo, es decir, en plena igualdad. Y el Islam nos da 2 rasgos fundamentales para la identidad del musulmán y de la musulmana. Si se respetan, luego lo demás da igual. El primero es que el musulmán es siervo de Dios. Lo sabemos todos, todo el mundo dice pero es que tiene una dimensión en la vida, no es solo una idea, sino que en la vida real tú eres un siervo de Dios y lo que te rodea, personas y no, son criaturas de Dios. Por tanto, esto debería de reflejarse en tu trato hacia esta creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la segunda condición es el servicio a la humanidad, el servicio al mundo, el khilafa. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán el Karim que ha creado a Adán, ¿para qué? Para ser Khalifatullah fil ard, para ser el dirigente de Allah subhanahu wa ta'ala en el mundo. ¿Y cómo se rige el mundo? Según la voluntad de Allah, en base a la justicia. Le'amar al-ard, la dimensión vertical con Allah subhanahu wa ta'ala persigue el ihsan, persigue la espiritualidad, la adoración y la servidumbre plenas a Allah subhanahu wa ta'ala. Y a nivel de nuestro mundo,
i'marul ard, poblar la tierra, es a través de la justicia y a través del bien hacia los demás. Si se respetan estas dos, si tú eres un siervo de Allah y beneficias a los demás y los tratas con equidad y justicia, luego lo que es cultural, lo que es idioma, lo que es etcétera, etcétera, todo eso el Islam lo respeta, incluso las costumbres, siempre que no choquen con los preceptos islámicos. En resumen, el Islam se puede reducir en libertad y justicia. De ahí que los sahaba, cuando eran preguntados, cuando conquistaban imperios como el imperio persa, la primera palabra que le dice Ruba ibn Amir, radiallahu anhu, a Rustum, al general comandante persa, cuando dice, ¿qué queréis? ¿Qué buscáis? Si sois gente del Sahara, no sabéis ni lo que es la riqueza, ¿qué buscáis? Y dice, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mandado para liberar a la humanidad de la servidumbre a la humanidad, para que sirva únicamente a Allah. Primer fin del Islam. El segundo es y también liberarles de la injusticia de las religiones, de las ideologías, a la justicia del Islam, que vivan en justicia y en libertad dentro del Islam. Y luego, evidentemente, la dimensión personal, espiritual, que es es decir, de la presión, de la opresión de la vida mundana a la libertad que da vivir la vida con los ojos de al-akhira. Así que estos son los fines, y hoy día podríamos preguntar si los musulmanes cumplimos con estos fines a la hora de comunicar el Islam, porque para muchos, por desgracia, el Islam se reduce a las polémicas del cerdo, del hijab, de que si una mezquita se ha cerrado o no. Son polémicas que hay que evidentemente resistir y exigir derechos y respeto, pero que no olvidemos los grandes fines, que es que se vea al Islam y a los musulmanes como elementos fundamentales para la liberación de las personas y de los pueblos. Para hablar del ejemplo, porque los musulmanes, gracias a Dios, y es un punto muy, muy positivo, siempre que queremos dar un paso en la vida, nos tenemos que ver, tenemos que buscar nuestras fuentes, lo cual asegura, alhamdulillah, que siempre que avanzamos hacia lo positivo. Y digo, siempre que sea en base al Corán y Sunna. Y basándonos en el Corán y el Sunna, vemos claramente cómo el Islam apunta, se apunta a toda iniciativa y apoya cualquier iniciativa y esfuerzo en pro de la igualdad, de la justicia, en pro de la diversidad, del respeto, de la compasión, del amor. Y tenemos el ejemplo, incluso el ejemplo primero que tenemos del profeta sallallahu alaihi wasallam es anterior al Islam, pero que el Islam y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dicen que estaba bien, y es Hilful Fudul. Cuando los musulmanes, pues antes del Islam, se juntaron los clanes principales de Quraysh para defender a las personas que no tenían defensa o protección de ningún clan. Se juntaron y el profeta sallallahu alaihi wasallam estuvo en esa reunión donde se firmó esta alianza, y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, si me invitaran siendo profeta a una reunión similar, iría encantado. Tenemos otro ejemplo, son varios ejemplos que no voy a ir en detalle, salvo uno que comparte todo con la juventud. Tenemos también el profeta y su misericordia. Cuando los quraishíes atacaban aún a los musulmanes en Medina, cuando aún eran enemigos, y antes de la conquista de la Meca, Allah subhanahu wa ta'ala castigó durante una temporada a los quraishíes con la sequía. Y se les moría todo, ni dátiles, ni animales, no podían tener nada vivo porque había una sequía tremenda. Y Abu Sufyan, emisario de Quraysh, fue a la Meca para ver al profeta, siendo enemigos. Fue a ver al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo, Muhammad, tú eres nuestro, tu ciudad natal, tu pueblo se está muriendo, pide a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé lluvia. ¿Y qué hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam? Le dijo que Allah castiga a los quraishíes, que se mueran, ¿no? Es su merecido. No, hizo salat al-istisqa, la sala de la petición de lluvia a Allah subhanahu wa ta'ala, y Allah subhanahu wa ta'ala hizo llover sobre la Meca y devolvió la vida. Vemos cómo, a pesar de la hostilidad, a pesar de todo, la rahma del Islam va más allá, porque no perseguimos pelear con nadie, sino salvar a los demás, sino ayudarles a su redención. Veremos el mismo ejemplo luego con el ejemplo que voy a hablar en detalle. También tenemos el ejemplo de los musulmanes que fueron a vivir en Abisinia, cómo vivieron ahí 15 años
con su participación económica, eran grandes comerciantes, grandes artesanos, sobre todo en pieles, cómo sus hijos aprendieron el idioma, tanto que el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando volvieron los musulmanes de Abisinia a Medina, con la situación ya de Medina como una potencia en auge, hablaba con algunos niños en el idioma de abisinios. Y también tenemos Surat al-Buruj, todo el mundo seguramente conocéis la historia del joven que dio su vida para que la gente conociera la palabra de Allah y conociera el imán de verdad. Tenemos el ejemplo de la Constitución de Medina, pero me voy a detener en un ejemplo al que Allah subhanahu wa ta'ala le dedicó todo un capítulo en el Sagrado Corán. Me refiero al profeta Yusuf alayhi salam. Y claro, muchas veces lo único que sabemos de Sayyidina Yusuf alayhi salam es la tentación de la mujer. Ahí se reduce. La historia de Yusuf es eso. Ya está, que fue tentado por la mujer del ministro y que se resistió y que mashallah y punto. Es muy importante esa lección, pero es que Surat Yusuf alayhi salam nos enseña muchísimas más lecciones. Por ejemplo, ¿por qué precisamente este ejemplo? Porque Sayyidina Yusuf alayhi salam vive su historia desde su juventud hasta el éxito final de ministro de Economía y Hacienda, una especie de Guindos y de Montoro de hoy, pero bueno, digamos buen ministro. Primero porque empezó una vida muy dura y es la envidia de sus propios hermanos que, digamos, pues hicieron con él, que querían matarle, menos mal que optaron por la opinión de Benjamín, y lo pusieron en el aljibe, que luego pasa ya sabéis la historia. Pues la primera es que hay una similitud, ¿sí o no? Vosotros juzgaréis. Y es que la mayoría de los musulmanes, la primera causa que les ha traído a Europa o a emigrar es el maltrato de sus propios hermanos en sus propios países. Y aquí, más que sus propios hermanos vecinos de igual condición, por falta de justicia, por falta de oportunidades, por tanto no han tenido más remedio que ir a buscar en la tierra de Dios, que es una tierra amplia y alhamdulillah. Entonces, digamos que esa relación un poco de expulsión, casi de exilio de la mayor parte de los musulmanes que vienen a Europa. Ahí está el primer parentesco con la historia de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Luego, Sayyidina Yusuf vive en una familia y en un estado que no era creyente, era un estado idólatra, idolatraban a sus faraones, a sus reyes, que creían que eran dioses. Por lo tanto, vive como una persona de fe, como un joven con fe en Allah subhanahu wa ta'ala, que había sido, y es muy importante subrayarlo, educado por su padre, profeta Jacob, la paz sea con él, le educó en la fe, pero de joven tuvo que, obligado, no estaba en su mano, que vivir en un país pagano, en una familia pagana. Pero ¿cuál fue su reacción? Reconocimiento del buen trato que le dio su padre adoptivo, entre comillas, ¿no? ¿Y dónde se ve este reconocimiento? Cuando la mujer le tienta, por fe en Allah subhanahu wa ta'ala y por reconocimiento al buen trato de su padre adoptivo, pues no cae, no traiciona a su padre, no cae en el pecado porque no quiere traicionar ni caer en el pecado. Y esto es muy importante porque es la lección que yo creo que es la que menos veo entre nuestra juventud musulmana y entre los musulmanes en general. Y es una falta tremenda de reconocimiento de los países que acogen a los musulmanes. Y cuando digo acogen me refiero sobre todo a las primeras generaciones de inmigrantes, porque ahora ya no es cuestión de acogida porque hemos nacido aquí, porque crecemos aquí, no es una cuestión de acogida, sino ya de ciudadanía plena, con derechos y deberes en igualdad de condiciones. Pero no podemos ignorar de que el Islam ha sido acogido, ha sido respetado, se han desarrollado leyes para garantizar los derechos religiosos de los musulmanes en diferentes países occidentales, y aquí mismo, esta misma mañana, hemos visto a dos instituciones que reflejan ese respeto de forma legal jurídica, no solo política, social o cultural, sino legal y jurídica, que son las instituciones que representan a los musulmanes y a sus comunidades y sus derechos. Así que reconoce este favor y esta, digamos, Sayyidina Yusuf alayhi salam a su familia y a su país. Luego hay una cuestión también muy importante, y es que se resistió al pecado, no quiso traicionar a su padre adoptivo, y porque quiso ser leal,
fue injustamente condenado a la cárcel. Es decir, si hubiera respondido a la tentación, no estaría en la cárcel. Pero como no respondió y se resistió por seguir el camino recto, por seguir un camino justo, la consecuencia es, Allah subhanahu wa ta'ala, para que subas en los grados te tiene que exigir más y más, pues como consecuencia ha tenido que ir a la cárcel. La mayor parte de los sabios dicen que pasó ahí entre 3 y 10 años, porque la palabra bid'a sinin, pero generalmente se dice que fueron 7 años. En la cárcel no se lamenta, en la cárcel no maldice a quien le puso en la cárcel injustamente, sino que se dedica a hacer da'wah. Es muy importante. Es decir, a pesar de las condiciones desfavorables, no te olvides nunca de recordar a la gente de dónde viene. No olvides recordar a la gente su destino. No olvides recordar a la gente por qué está en este mundo. Y él hizo da'wah en la cárcel, y fruto de esa da'wah, uno de aquellos que respondieron y a quien le había interpretado el sueño, que luego sale de la cárcel, el rey ve. Con esto hay que tener contactos. Se entiende que hay que hacer contactos con gente conocida que luego pueda facilitar el da'wah, no necesariamente que se haga musulmana. Es decir, podemos tener a gente que puede facilitar mucho el da'wah del Islam sin que necesariamente sea musulmana. Y este es un trabajo que queda pendiente. Por desgracia, las relaciones de las comunidades musulmanas con los periodistas, con los medios de comunicación, con algunos políticos, etcétera, brillan por su ausencia. Debemos de tener estos contactos porque luego son los que mejor pueden defender al Islam y no el Islam o los musulmanes en primera mano, porque evidentemente de partida no somos objetivos. Y cuando eres musulmán y defiendes al Islam es porque está en tu interés, aunque sea justo, pero es tu interés. Entonces hay que tener gente también, musulmana o no, y sobre todo no musulmana, que conozca bien el Islam y los musulmanes, tanto como para defender el Islam. Y a propósito de esto, os recuerdo que estos últimos días, no sé si conocéis a Jürgen Tudenhofer, el periodista juez alemán que fue 10 días y vivió en el califato de al-Baghdadi. Estuvo en Siria e Irak bajo dominio del Estado Islámico, de la organización terrorista llamada Estado Islámico. Vivió ahí 10 días y volvió y ha escrito un libro que va a ser el mejor abogado del Islam, pero por muchos años. Porque en el libro deja claro las crueldades y el terror que utilizan estos terroristas. Él, que no es musulmán, es cristiano, protestante, practicante, desliga y deslegitima a estos terroristas. Se les dice: para nada sois verdaderos musulmanes, sino que sois los verdaderos enemigos del Islam. Directamente. Que lo diga alguien de estas características vale por 1000 otras personas musulmanas que lo digan. Luego, Sayyidina Yusuf alayhi salam, cuando le viene el hombre para pedir la interpretación del sueño del rey, aquí tenemos un detalle muy importante, y es que no le dice: no te voy a interpretar hasta que me saques de la cárcel, que estoy viviendo una injusticia. No, se lo interpreta directamente con abnegación y altruismo. No se interesa por su estado, sino que lo que ha visto es que un país está amenazado de hambruna, van a morir millones de personas. Lo que cabe en ese momento es olvidarse de uno, aunque esté en una situación de injusticia, y salvar al país y al pueblo que está amenazado. Cuidado, insisto, un país de no creyentes, paganos e idólatras. Entonces el rey, que le gusta la interpretación, dice: oye, tráeme a esa persona porque quiero tenerla de consejera, tenerla cerca de mí. Entonces van y se le reconocen y dicen: mira, el rey quiere que estés a su lado. Y es entonces cuando dice: no voy a salir de la cárcel hasta que se demuestre mi inocencia. Y aquí también tenemos que subrayar la dignidad y el honor de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Es decir, el musulmán al que se le da un puesto sin que se lo merezca, tiene que negarse, porque tiene que ser una persona de honor y dignidad, tiene que tener valores, tiene que tener principios. Y por eso vemos, por desgracia, muchos musulmanes rendirse rápidamente. Es decir, con que le den un cargo o le den un título o lo que sea, ya le ves defender a aquellos que le han otorgado justa o injustamente ese premio. Cuando en realidad el musulmán debe y la musulmana deben siempre
si acceden a un cargo, a un reconocimiento, tiene que ser justo, tiene que ser de verdad. Y una vez que se demuestra su inocencia y sale de la cárcel, y cuando le propone un cargo, ahí sí que ha tenido iniciativa, él les dice: ponedme al cargo del Ministerio de Economía, de Finanzas, de Provisiones, lo que queréis, para gestionar de la mejor manera los recursos del país y para que puedan sobrevivir a los 7 años, para que puedan sobrevivir, y lo ha logrado. Lo ha logrado. Ha salvado al país, ha salvado al reino de los faraones, siendo él musulmán creyente, siendo él profeta de Allah subhanahu wa ta'ala y siguiendo con su misión de da'wah y salvando a un pueblo, insisto, no creyente. Es más, gracias a su gestión, gracias a su abnegación, a su fe, ha podido luego socorrer no solo al pueblo de Egipto, sino a los pueblos de los países colindantes que sufrían la misma sequía que Egipto. Y en ese contexto vienen sus hermanos. ¿Y cómo trata a sus hermanos? Perdonándoles. Es decir, tenemos en Sayyidina Yusuf alayhi salam la paciencia, el sabr, el reconocimiento del bien, la abnegación y el altruismo, principios, dignidad, honor, amor, compasión e iniciativa. Y todo este trayecto le ha acompañado la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y el amor al servicio a los demás, y no caer en la provocación respondiendo a la injusticia con injusticia o con violencia. Y Allah subhanahu wa ta'ala, y aquí termino diciéndoos que cuando esto hablamos de la ciudadanía y cómo lo ve el Islam y cómo servir, todos nosotros, cada uno y cada una, tenemos varias dimensiones, varios espacios donde participar, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel político, a nivel social, a nivel solidario y a nivel comunitario. Son varios espacios y varias dimensiones donde el musulmán puede participar y debe participar si realmente quiere que el Islam sea valorado, sea respetado y sea conocido realmente tal como es. Foros sociales locales, iniciativas ciudadanas locales, asociaciones de vecinos, colegios, institutos, comedores sociales, integración de entidades sociales, emprender, también crear empresas, etcétera, donación de sangre, bancos de alimento, ayuda a la tercera edad, a los enfermos, visitas a los hospitales, y también trabajar para la comunidad local, la comunidad musulmana, que no seamos aparte, tenemos que trabajar desde nuestras comunidades, desde nuestras mezquitas, esto a nivel local y autonómico. A nivel nacional, interesarnos por la política nacional, conocimiento de la cultura, historia, idioma, etcétera, conocer nuestra sociedad bien, también campañas de protesta por los derechos sociales, contra los desahucios, contra el hambre, presión social, sensibilización, inmigración, ayuda a los necesitados, integración en ONG solidarias, participación en campañas de solidaridad y también comunidades e instituciones representativas de los musulmanes a nivel nacional. Conocerlas y seguir su trabajo para estar presentes y participativos. Y a nivel internacional hay varios foros internacionales de diferentes temas, foros sociales, foros científicos, foros académicos, deportivos, etcétera. Los musulmanes tenemos que conocerlos, también conocer la dimensión de los derechos humanos a nivel global, también la presión por la ayuda al tercer mundo, a la cooperación, defensa de los países y de las comunidades musulmanas a nivel mundial, no exclusivamente, pero sobre todo, y, como no, el apoyo y la solidaridad con nuestro mundo y con nuestras causas. La conclusión, y es que el Islam quiere que seamos personas de bien, que seamos creyentes y ciudadanos de bien. Y la regla que podemos deducir de todo es que aquel que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala, a pesar de las dificultades, tendrá éxito en esta vida y en la otra. Sayyidina Yusuf alayhi salam es un buen ejemplo de ello. Y quien no, quien desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala y le da la espalda, tiene el fracaso garantizado en esta vida y en la otra. Cuando estemos con alguien, nunca tener vergüenza de decir que somos musulmanes, dar nuestras palabras, dar diferencias, nuestra forma de pensar, porque estamos, es como decimos, yo creo que integrados, estamos muy integrados con los españoles. Supongo que por aquí hay mucha gente que se junta más con españoles o con de donde sea,
más que con nuestros paisanos. Eso no es ningún problema, pero no hay que olvidarse también de nuestros paisanos, de ayudarles a que se integren, porque hay algunos que vemos, sobre todo yo he tenido esta experiencia, que me dicen, algunos amigos me dicen, mira, pues tú tienes una forma de pensar, vale, tú eres musulmán, pero también vives la generación de hoy en día, y es verdad, no hay que olvidarse, porque con el día a día el Islam no te impide que vivas esta generación, al revés, hay que también aprovechar la tecnología que se nos está dando. No dejarla apartada solamente para el WhatsApp, que sí quedar para el fútbol, que sí quedar para ver una película o lo que sea, sino que también para ir poco a poco. Vale, muchas gracias. ¿Por qué el hecho de siempre cuando ven a una musulmana sin el velo siempre se le asigna ser mala o mal musulmano, que no hace siempre lo que puede hacer una persona con velo, que siempre se le asigna que las personas con velo son siempre las buenas y que esas son las que cumplen con todos los preceptos, digamos, o intenten cumplirlos? Eso es lo que me gustaría saber. Bueno, y la tercera, que es muy relacionada, y es sobre debemos formarnos. Es fácil para el musulmán aquí formarse, porque para formarse necesitamos a gente formada. ¿Hay suficientes formadores para que nosotros nos podamos formar? Creo que es genial, es decir, para hacer que el otro reflexione sobre el sentido de su misma pregunta. Y yo creo que como musulmanes, sobre todo los jóvenes, debéis de aprender este tipo de saber responder, que es con humor, con reflexión y sin violencia, es decir, haciendo reflexionar al que pregunta sobre el sentido de su propia proposición o de su propia pregunta. Está, mashallah. Muchas de las preguntas, sobre todo las primeras, van en el mismo sentido, así que las voy a responder al mismo tiempo. Y si alguien se queda con las ganas o que su pregunta no haya sido respondida, mañana habrá una mesa por la tarde abierta. No va a haber charla de partida, sino abierta para todas las cuestiones que quieran los hermanos y las hermanas plantear y que los que estén en la mesa puedan responder. Va a ser un debate abierto, inshallah. Hablando de la participación de los musulmanes, su visibilidad y el miedo que genera en la sociedad mayoritaria y el prejuicio generalizado de que, oye, los musulmanes, cuidado, que vienen a dominar Europa o a conquistar Europa. Un poco... Si llega un momento en el que los ciudadanos europeos creen que el Islam es la solución a sus problemas, pues allá ellos, ¿no? Allá nosotros, en fin de cuentas. Es decir, de lo que se trata con la participación es mostrar la verdad del Islam. Y mostrando la verdad del Islam vamos a atraer a millones, vamos a atraer a muchísima gente. Tanto que se va a convertir en lo que digo, y que esto quede entre nosotros, que no salga en el vídeo, tanto que se cumplirá la promesa del profeta sallallahu alaihi wasallam. No somos un accidente, no estamos aquí por accidente, no estamos aquí solo a la defensiva, solo para reaccionar, resistir. No, señores. El Islam ha venido a Europa para quedarse, y no solo para quedarse, sino para enseñar el camino a los europeos hacia el Islam de verdad, hacia Allah subhanahu wa ta'ala de verdad, y hacia la luz, porque actualmente vivimos en una ceguera y en una oscuridad que no reconocemos ni a Dios, ni reconocemos los valores morales, nada, solo conocemos al Dios euro o al Dios dólar, solo a la economía, tanto que estamos oprimiendo a los pueblos del mundo, que estamos destruyendo el planeta, todo para que una minoría mutakabbira mutrafa, una minoría rica que domina el mundo, para sus intereses, pues tienen esta política. Pues el Islam ha venido a romper con esta injusticia, con este sistema de esclavización de la humanidad y de los pueblos. Y lo que tenemos que hacer como musulmanes es justamente madurar nuestro discurso, madurar nuestro trabajo y participación para que la gente lo vea. Porque el Islam a golpe de disparos, de atentados terroristas, no gana absolutamente nada, sino todo lo contrario. Por eso hablamos e insistimos en el tema de la participación, de que los demás no nos vean como marcianos ni como tercermundistas, sino ciudadanos conscientes, comprometidos y participativos que quieren el bien para este país, al igual que lo quieren ellos. Porque el día en que la gente se dé cuenta de que los musulmanes se afanan y se esfuerzan y se sacrifican para que la gente viva bien, como hemos visto en el ejemplo de Sayyidina Yusuf alayhi salam, entonces la gente reconocerá al Islam y a los musulmanes. Hay algunos ejemplos prácticos, hay
modelos, son muy escasos, pero los hay en la vida real. El ejemplo más conocido, por ejemplo, a mí se me ocurre decir algunos ministros europeos que son musulmanes e incluso de origen inmigrante. Y que no son ministros como Rachida Dati o como Najat Belkacem en Francia, que son de origen, entre comillas, franceses, de origen inmigrante, entre comillas, llamémoslos moros, pero que en realidad son físicamente moros, pero en realidad espiritualmente son blancos franceses, son tan laicos, tan antimusulmanes como los no musulmanes. O como pasa con Obama y otros ministros como Colin Powell, etc. Son negros, pero para las comunidades negras son negros blancos en realidad. Entonces no tenemos que caer en esa trampa, y por eso he dicho antes que los musulmanes de verdad no aceptan un cargo o una responsabilidad sin que se la merezcan. Pero hay ejemplos que realmente se lo han merecido y que marcan un buen ejemplo para los musulmanes. En Holanda tenemos al ministro de Asuntos Sociales, que al mismo tiempo es el alcalde de Rotterdam, que es de Midar, es del Rif, de Marruecos, y llegó a los 16 años, en el 76 a Holanda, estudió, se formó bien, su padre incluso es imán de mezquita, y es ministro y con toda la dignidad y honor del mundo, y reza sus prácticas religiosas y respetado. Tenemos a una secretaria de Estado británica del Ministerio de Exteriores que ha hecho una política para su país y para la comunidad musulmana en Inglaterra espectacular, y el día que el Reino Unido no tomó una decisión contra Israel en su último ataque, su última agresión contra Gaza, dimitió. Ese es el ejemplo que queremos. Personas musulmanas pero con dignidad, que no se olvidan de su comunidad ni se olvidan del interés común de su país. Ese es lo que necesitamos, ese es el modelo que queremos. Si lo conseguimos, inshallah todos los demás verán que realmente los musulmanes también se esfuerzan y trabajan para que, digamos, su país, para que ellos mismos como ciudadanos puedan vivir bien y mejorar su calidad de vida, incluso en las diferentes dimensiones de la vida, social y política. Así que la integración, cuando hablamos de integración hay que diferenciar entre tres modelos. El límite lo marca el Shara. Los límites de la integración los marca el Islam. Es decir, lo que es haram, donde no hay duda, es al-sahih al-sarih. Lo que es claramente conocido que es haram, el musulmán no lo puede cometer, ni en nombre de la integración ni en ningún otro nombre. Es decir, si tú eres musulmán, como musulmán tienes que practicar tus 5 rezos. Si te integras y rezas tus 5 rezos, perfecto. Si los dejas, ya no estás integrado, eres asimilado. Si eres musulmán y estás con no musulmanes y la gente a lo mejor se toma su birra o su cerveza o su vino y tú no lo tomas porque es haram, es que eres una persona con autoestima y musulmana. Si lo tomas porque estás integrado, es que estás asimilado. De ahí que hay que diferenciar entre tres modelos. Lo mismo digo del hijab, lo mismo, etc. La cuestión es que el musulmán tiene que tener una relación con Allah directa y fuerte. Y aquí viene la importancia de la oración que dijo el hermano antes. Si una persona es creyente, su fe es fuerte, no tiene obstáculos, porque es creyente y practicante independientemente del lugar donde esté. Pero las personas que tienen una fe débil sí que les influye la opinión de los demás, lo que van a pensar los demás. Si rezo me van a ver como retrógrada, si llevo el hijab me van a decir que eres una reaccionaria, etcétera, etcétera. Pero la fe es lo que nos hace superar no solo esos complejos, sino además hacer entender al otro lo honorable y digno que es tener voluntad propia, tener principios propios y respetarlos y practicarlos. Cuando hablamos de integración tenemos 3 modelos. Está el asimilacionista, es decir, personas que tienen un complejo de inferioridad, que dejan de ser lo que eran, de lo que son, o que lo ocultan para caer bien. Y ha habido algún caso, por desgracia, me han contado de algún chico en Vitoria que niega incluso su propio nombre. Le dice a los amigos que le llamaran, no me acuerdo bien, un nombre español, ¿no? Entonces, para que no se sepa que llama Mohamed. Entonces, llegar hasta estos puntos, y los hay muchos casos en Francia también, aunque para encontrar trabajo más que para ser reconocidos, pero intentan cambiar sus nombres para no tener o cargar con el prejuicio antimusulmán o antimoro, ¿no? Entonces, ese complejo que nos lleva a la asimilación no es el complejo del musulmán, no es propio de una persona musulmana, sea hombre o sea mujer. Luego está el reaccionario, el otro modelo, que es no integrarme, aislarme, formar guetos, los musulmanes solo entre nosotros. Ojalá hubiera un barrio solo de musulmanes donde no hubiera ningún kafir, ¿no? O sea, ningún kafre.
Y son dos modelos que son contrarios al Islam, los dos. Ni asimilacionismo, ni comunitarismo. El Islam lo que aboga es la integración. Y la integración intercultural, la integración consciente, la integración comprometida, la integración de que yo soy, en mi diferencia, igual que los demás, respeto las diferencias de los demás, me respetan mis diferencias, pero tenemos infinidad de causas, de cuestiones comunes que tenemos que trabajar y poner mano en mano para trabajar todos juntos por estas causas. Cuando hablamos de justicia social, ¿a quién le incumbe? ¿A los musulmanes o a los no musulmanes? A todos. Cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de ayudas a los más necesitados, cuando hablamos de cuestiones de medio ambiente, todas son cuestiones que nos incumben absolutamente a todos. ¿Y por qué los musulmanes no estamos ahí? ¿Por qué los musulmanes no estamos protestando contra los recortes? Porque los musulmanes no estamos donde tenemos que estar cuando no es una causa exclusivamente musulmana. Solo estamos, si es que estamos, en las causas que tienen que ver directamente con los musulmanes. Si se trata de un cementerio musulmán, si se trata de una chica a la que le han prohibido ir al cole con el velo, si se trata de Palestina, si se trata de cualquier causa que tiene que ver con la comunidad musulmana, más o menos estamos ahí. Pero es que tienen que ver con nosotros infinidad de cuestiones mucho más importantes que estas, no es que estas no lo sean, pero son mucho más prioritarias en donde nosotros no se nos ve. Y aquí respondo a la primera pregunta y volviendo. En realidad lo que da miedo a los no musulmanes es la no participación. Es lo que da miedo, es la no visibilización. Cuando no nos ven, cuando saben que somos un número importante, pero no nos ven en la política, no nos ven en la economía, no nos ven en la solidaridad, no nos ven en lo social, no nos ven local, autonómica y nacional. Cuando no nos observan, no nos ven, claro que pueden tener miedo, porque no nos conocen, por lo tanto aquel que no conoce a alguien siempre le teme. Y segundo, pues dicen, estos se están preparando, como dice la extrema derecha, que el día de mañana van a montar un ejército y un golpe de Estado y nos van a someter a la fuerza, como dice la novela polémica de Houellebecq sobre Francia en 2022, donde habrá un presidente musulmán que va a imponer la Sharia a fuego y sangre. Claro, eso es lo que da miedo, normal, pero dice Allah subhanahu wa ta'ala en boca de Yaqub alayhi salam, udkhulu alayhimul bab, entrad por la puerta. Tenemos que entrar por la puerta. ¿Y cuál es la puerta? Participando en lo local. Y aquí doy siempre también el ejemplo de las mezquitas que sufren alguna resistencia de sus vecinos. Lo que tienen como denominador común, puede haber diferentes razones, pero la razón principal, y que es común a todas ellas, es que son mezquitas que se abren sin previo conocimiento de las personas que quieren abrir la mezquita. Es decir, no les conoce ni el ayuntamiento, no les conoce la sociedad, nunca han participado en nada y de repente quiero abrir una mezquita. Es más, no solo quiero abrir una mezquita, la abro, luego digo, tengo aquí una mezquita. Pues claro, ¿cómo no vas a tener resistencia de los vecinos? Y más si lo haces en un bloque, en el primero o en el bajo de un bloque. A lo mejor pones unas bombas y se derrumba todo. Es decir, normal. Lo que tenemos que hacer es integrarnos de forma sabia. El Sharia es la que nos marca lo que podemos hacer y lo que no. Y alhamdulillah, que lo que es lícito es la norma y que la excepción es lo que es haram. Y luego, insisto, darse a conocer y no tener complejos ni de superioridad ni de inferioridad ante nadie. Y aquel que tiene miedo, que cae en el comunitarismo, tiene miedo a integrarse porque o no se siente igual o se siente superior. Los dos complejos existen. No me integro porque la gente tiene una opinión de los musulmanes negativa, por lo tanto evito el contacto, o yo soy mejor, yo soy musulmán, yo soy creyente en Dios y esos son kufar, son miseria, escoria, yo no puedo contactar con esa gentuza y tal. Los dos complejos también son harams, los dos complejos, los dos fenómenos son peligrosos y atentan contra la propia persona, sobre todo contra el Islam. Hay un hermano, el joven que dio un discursito, mashallah, y habló de integrarse con los españoles y ayudar a nuestros paisanos a integrarse. Está bien.
Pero cuidado con ayudar a los españoles, porque cuando dices ayudar a los españoles, te estás refiriendo a ti que no lo eres. Y es un error. Y cuando dices ayudar a nuestros paisanos, que se refiere a inmigrantes, es decir, extranjeros, es decir, tú eres uno de ellos. Y yo te he escuchado perfectamente hablar en un buen castellano, seguramente llevas aquí muchísimos años si es que no has nacido, en realidad eres español. Y no podemos dejar que la definición nuestra como españoles dependa de los demás. No depende de los otros. Si yo soy consciente y soy español y me siento español, al mismo tiempo puedo sentirme africano, marroquí, árabe, lo que sea. En primer lugar, soy musulmán y soy español. Y aunque el otro me vea negro o moro y me diga que no lo soy, yo lo soy a tus narices. Te guste o no te guste. Y se hace, no solo diciéndolo, sino dando ejemplo de ello, muestra de ello. Lo soy, porque me preocupo. Que a la chica que nos dijo por qué no sales, por qué no comes cerdo, por qué no andas con chicos, por qué no te quitas un poco, no te quitas el velo, etc. Hay cuestiones que es fundamental para todos vosotros y todas vosotras. No podemos decir que somos musulmanes y queremos integrarnos si no tenemos un mínimo de conocimiento del Islam. Es fundamental. Tenemos que saber qué es lo que dice el Islam, de las cuestiones que se nos plantean, con adilla y también con argumentación racional. Tenemos que responder bien al tema del velo, al tema de salir por la noche, al tema de las relaciones sexuales mientras somos adolescentes antes del matrimonio. Todas estas cuestiones que para nuestra sociedad y sobre todo para nuestra juventud representan una especie de cuestiones fundamentales, tan fundamentales es tener novio a los 14 años que en Estados Unidos la chica o el chico que tiene 14 años y no tiene pareja se le lleva al psicólogo. Para que veáis. Para ellos representan unas cuestiones fundamentales porque su vida se reduce a eso. Su vida es salir, beber, comer y tener los medios materiales para hacer una vida, con perdón, casi de animales, de bestias. Los musulmanes tenemos que saber responder a estas inquietudes y tenemos que saber mejorar y elevar el nivel de esperanza, el nivel de humanidad que se exige a toda persona. Los musulmanes, tenemos que arraigar, difundir y promover los valores de que la persona es persona. Es una de nuestras batallas a nivel mundial. En el mundo hay una gran batalla, hay una gran guerra entre unos criminales que cosifican a las personas, que para ellos las personas son un número, animales, que incluso hay planes para descender la población mundial, exterminar a parte de la humanidad, porque para ellos el ser humano no es nada. Y estamos otros, no solo los musulmanes y otras religiones, otras comunidades, que defendemos y exigimos que el ser humano sea respetado porque es una persona humana y la humanidad es sinónimo de dignidad, de respeto. No se puede tratar al ser humano como un animal o como un esclavo o como una cosa. Y os digo, tenemos que formarnos porque estas cuestiones, seguramente si alguno de vosotros le plantea al profesor o sus compañeros en clase una cuestión de este tipo y el musulmán o la musulmana responde elevando la categoría y el valor del ser humano, a los demás no les queda más que callarse si es que no te aplauden. Porque es la realidad. Porque le reconoces que es una persona, no es un animal. Y esto lo tenemos que integrar a nuestro discurso y no limitarnos a decir que es... Por lo tanto, formación y fiqh. Y fiqh no de internet. Preguntar a las personas de confianza y con conocimiento. Luego, una musulmana que no lleva velo es peor o mala musulmana que otra que lleva velo. Es una cuestión, parece sencilla, pero no tanto. Las personas, por desgracia, o porque tiene que ser así, se juzga al exterior. Esa es una realidad. Pero hablar de mejor ante Allah o peor ante Allah, nadie, absolutamente nadie puede hacerlo.
eso es competencia exclusiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie sabe quién es mejor que nadie excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Y os digo más, min awliya illahi ta'ala, de los grandes sabios, arifin billah, hay frases tan maravillosas que incluso eso de creerse mejor que un no musulmán es peligroso. No solo entre los propios musulmanes, entre un practicante y un no practicante. Es muy peligroso decir que eres mejor que nadie. Y hay frases que nos dicen estos sabios que uno no sabe si vale lo que vale una bauda, lo que vale un mosquito. ¿Por qué? Porque es consciente de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo es de Allah subhanahu wa ta'ala. A quien le corresponde decir este es mejor que aquel o esta cosa es mejor que aquella es solo Allah subhanahu wa ta'ala. Y sabemos muy bien que este tipo de kibr, de soberbia y altivez fue la razón principal de la expulsión de Satanás del paraíso. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el que tenga en su corazón un átomo de kibr no va a entrar al Jannah, y además fue el primer pecado cometido, es decir, de Iblis alayhi salam. Hay que tener mucho cuidado de no juzgar a las personas. Ahora, ¿que llevar el velo es mejor que no llevarlo? No hay duda, no hay discusión, pero no hablamos de las personas. Es fácil formarse como musulmán, lo vamos a tratar mañana, pero decir eso de no tenemos formadores, por lo tanto no me voy a formar, no vale. Eso es una excusa. Si no hay formadores, fórmate para ser tu formador y no la persona. Eso creo.